Hoy tendremos la segunda parte de nuestro estudio sobre cómo enfrentar nuestros fracasos espirituales. Cómo enfrentar nuestros fracasos espirituales. Como dijimos en el tema anterior, una de las cosas que nos identifica, que nos pone al mismo nivel a todos, a pesar de nuestras diferencias, una de las cosas que compartimos todos nosotros, a pesar de que somos muy diferentes, cada uno de nosotros, y Dios nos creó únicos, pero una de las cosas que compartimos todos nosotros se llama el fracaso. Todos nosotros hemos fracasado alguna vez. Y este tema lo estoy compartiendo para todos aquellos de ustedes, hermanos, que están luchando en su vida cristiana por agradar a Dios. Este tema, como lo dijimos en el primer tema, es un tema para todos aquellos creyentes en el Señor que saben que el mandamiento de Dios es que vivamos una vida de santidad y la están buscando. Es para todos aquellos creyentes que están luchando por avanzar en su vida cristiana, por crecer en su carácter, por dejar atrás malos hábitos. Es para creyentes que están luchando por ser mejores cristianos delante de Dios, no delante de los demás precisamente, sino delante de Dios. Este tema es para aquellos creyentes que piensan que no han llegado todavía a la madurez cristiana, porque aquellos que piensan que ya son maduros, pues son los que no lo son. El camino de la madurez es un camino que lleva toda la vida. Este tema es para aquellos creyentes que no se engañan a sí mismos. Es para aquellos que no solamente quieren ser buenos cristianos aquí, que es muy fácil en las reuniones, sino para aquellos que quieren ser buenos cristianos en su casa, con su familia, en sus vecinos, en su trabajo. Es para creyentes que han rechazado la hipocresía que existe en el cristianismo de aparentar una vida cristiana que no hay, una entrega que no hay, una santidad que no hay. Este tema es para creyentes como usted y como yo, que queremos avanzar a pesar de nuestras debilidades y deficiencias. Queremos avanzar en ser mejores cristianos. Queremos dejar atrás cosas que venimos arrastrando de nuestro pasado, malos hábitos que nos están molestando. Queremos superar muchas cosas que nos impiden ser lo que Dios quiere que hagamos, y no queremos simular, no queremos dejarnos llevar por el pecado y empezar a vivir como otros, vidas frías, vidas que solamente tienen lo cristiano de nombre, pero no de práctica. Es para creyentes que hemos dejado atrás y hemos dado la decisión de dejar de ser religiosos, calientabancas, y que queremos hacer y entregarnos al Señor y con su ayuda poder ser todo lo que Él quiere que seamos. Creyentes así como usted y como yo, vamos a luchar. Creyentes así que quieren crecer como usted y como yo, estamos en una batalla. Y en esa batalla a veces hay caídas. Y a veces por no saber cómo enfrentar esos fracasos, esas caídas en nuestra lucha por ser mejores cristianos, por no saber cómo enfrentar esos momentos en los que no dimos en el blanco, en el que volvimos a fallar, por no saber enfrentar esos fracasos, muchas veces abandonamos la búsqueda del crecimiento en nuestra vida, la búsqueda de la victoria, abandonamos el seguir adelante creciendo, o nos desalentamos por un tiempo y nos echamos para atrás. Yo quiero decirle que no se eche para atrás, siga adelante. Pero estos temas los estoy compartiendo para que sepamos cómo podemos seguir adelante a pesar de esos fracasos
que vamos a experimentar en nuestra lucha cristiana. El mismo apóstol Pablo tuvo luchas. Romanos 7, por favor, marquen el Salmo 119. Y vamos a Romanos 7. El apóstol nos comparte sus luchas y vamos a recordarlas. Romanos 7, del versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ustedes el 8, por favor. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. Un creyente del que podemos decir que estaba avanzando en su vida cristiana, pero él tuvo que llegar a esta conclusión. Y es lo que pasa en los inicios de nuestra vida cristiana, no sé si a usted le ha pasado. En los inicios de nuestra vida cristiana, sobre todo, cuando aceptamos a Cristo, despertamos a una conciencia más profunda de lo que es el pecado. Aquellas cosas que no nos parecían pecaminosas antes de aceptar a Cristo, ahora en Cristo se vuelven sumamente pecaminosas y más atractivas. Ahora aceptar a Cristo, esas cosas, como nuestra conciencia de pecado se abre, vemos lo mal que están. Pero también por otro lado vemos a la carne en nosotros actuando para volver a llevarnos a aquello de donde el Señor nos sacó. Pablo experimentó esa lucha de despertar al pecado y verlo sobremanera pecaminoso. Y luego dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Seguimos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Igual que nosotros, los que queremos avanzar en la vida cristiana, nos enfrentamos con este tipo de luchas. Y en este tipo de luchas hay caídas. El crecimiento en la vida cristiana, lo decíamos, no está ausente de caídas. Y al decir esto, como lo expliqué en el tema anterior, no estoy diciendo esto para que nos refugiemos en esa idea y vivamos como queramos. Ni estoy diciendo esto para predisponernos a caer mañana, sino que cuando un creyente está creciendo en el Señor y lucha con la ayuda de Dios, ahí está la clave, con la ayuda de Dios de crecer y vencer en su propia vida, va a haber tropiezos, pero una cosa es tropezar y otra cosa es quedarnos postrados. ¿Cómo debemos entonces enfrentar nuestros fracasos espirituales? Es la pregunta que estamos contestando.
Y si usted está escuchando o viendo este video, por favor, le invito a que primero escuche el tema anterior, porque algunas de las cosas que voy a mencionar aquí van a encajar mejor en su mente y en su corazón si usted escucha el CD o el video anterior, o si algunos de ustedes, hermanos, no estuvo en el tema pasado que se predicó hace 15 días, donde prediqué el primer tema de estos. Por favor, consígalo si usted está interesado en este tema. Repasemos. Vimos 3 puntos, 3 cosas iniciales que debemos hacer para enfrentar adecuadamente nuestros fracasos espirituales. La primera y la más importante es: arrepiéntete y confiesa tu pecado a Dios lo más pronto posible. La segunda es: no dudes del amor de Dios hacia ti. ¿Has caído? ¿Has fracasado? Levántate, porque Dios te ama. Su amor no cambia, su amor es eterno, y Él sigue pensando que tú puedes, con su ayuda, ser mejor cristiano. Pero no dudes de que Dios te ame menos. No es así, porque su amor ya ha sido derramado en nuestros corazones y Él ya nos lo demostró. Tercera cosa que vimos en el tema pasado: cuidado con la culpa. Cuidado con la culpa. La culpa no proviene de Dios. Esas fuerzas de acusación que llegan cuando tú y yo caemos no provienen de Dios. De Dios proviene esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Esa tristeza, ese contristamiento que nos lleva a decirle: Señor, fallé, pero aquí estoy. Quiero rectificar mi camino, quiero volver a tomar fuerzas y seguir adelante. Pero la culpa constante y continua no viene de Dios. Tenemos que pedir el perdón del Señor, 1 de Juan 1:9, confesar nuestro pecado y creer que el Señor ya nos ha perdonado, nos ha limpiado, levantarnos y seguir adelante. Esa es la tercera cosa que debemos hacer para enfrentar nuestros fracasos espirituales. Número 4. Tocaremos otras 3 el día de hoy, y en el último tema las últimas 3. Cuarta manera de enfrentar mis fracasos espirituales es: no te alejes de Dios ni del pueblo de Dios, sino insiste en buscar a Dios de corazón. Lo repito: no te alejes de Dios ni del pueblo de Dios, sino que insiste en buscar al Señor de todo corazón. Una de las decisiones equivocadas que frecuentemente toman los que han caído en pecado, los creyentes que han fracasado en su vida cristiana, en sus intentos por abandonar el pecado, una de esas decisiones equivocadas es la de alejarse de Dios y de su pueblo. De pronto ya no los vemos en las reuniones de la iglesia. Ya dejan de abrir su Biblia. Las palabras acusadoras del diablo les dicen: ¿cómo vas a abrir tu Biblia si mira cómo estás viviendo, en lo que caíste? Tú no tienes remedio. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? Nos dicen las palabras del diablo. Y nos alejamos de otros cristianos, sea por la vergüenza que nos da delante de ellos porque algunos supieron lo que hicimos, o la vergüenza que nos da delante de Dios. En vez de acercarnos a Él, los alejamos de Él. A veces por no querer que se nos critique, que algunos nos critiquen, y la crítica existe y la crítica va a venir si hemos hecho algo que es sabido por otros. Aunque si son hermanos maduros en la fe, lo que van a tratar de hacer es de ayudarnos y restaurarnos. Pero hay otros que van a criticar por el temor a la crítica, por pena delante de Dios o delante de los demás. Ya no buscamos el pueblo de Dios, ya no buscamos nuestra relación con Dios. Nos empezamos a alejar de Él. Nuestra relación con el Señor se enfría.
Esa es la peor decisión que podemos tomar cuando hemos caído, la peor. Pero yo quiero decirte, hermano, que si estamos verdaderamente arrepentidos de ese fracaso, de ese error, de esa caída, de ese pecado que cometimos, si estamos arrepentidos y le estamos dando la espalda a nuestro pecado para no vivir así, entonces ¿por qué alejarnos de Dios? Si Él nos sigue amando igual, y si has pedido y creído su perdón, entonces sigue buscándole. Lo que precisamente, hermanos, quiere el diablo es alejarnos de Dios. Porque lejos de Dios, un cristiano caído, lejos de Dios, estará más débil y será presa más fácil de nuevas tentaciones y caídas. Lo repito. Al diablo le interesa alejarnos de Dios, porque lejos de Dios estaremos más débiles y seremos presa fácil de nuevas tentaciones y caídas. Lo que más necesitamos una vez que caímos y recién nos estamos levantando, lo que más necesitamos es profundizar en nuestra relación con Dios. Pero no de manera religiosa, sino de una forma sincera, de corazón, buscar desarrollar y profundizar nuestra relación personal con Él, a través de un hambre por leer su palabra y una sed de hablar con Él por medio de la oración. Buscar a la manera religiosa a Dios después que hemos caído no nos ayudará a fortalecernos para enfrentar el pecado. Hacer ciertas penitencias cristianas, así les he llamado entre comillas, hacer ciertas penitencias cristianas como una manera de acercarnos a Dios no es lo acertado. Por ejemplo, algunos creyentes, después de que han caído, pero se han levantado o se están levantando, sinceramente se enrolan en un ministerio para ver si el servicio a Dios, el estar aquí de alguna manera les ayuda. Otros que saben que estuvieron mal, pero quieren a levantarse, se proponen no faltar a las reuniones de la iglesia. Y de pronto los vemos ya en todos los cultos. ¡Qué bueno! Pero cuidado. Otros se proponen hacer cierta ofrenda económica. Sí, yo fallé delante de Dios, pero voy a echarle ganas y voy a proponerme dar esta ofrenda económica importante, sacrificarme. Qué bueno que den su ofrenda. Otros se proponen cambiar su comportamiento. Han caído y dicen, no, ya voy a dejar el alcohol, ahora sí voy a dejar esas malas amistades, ahora sí ya voy a dejar de ser tan gruñón, voy a dejar de reaccionar así tan impetuosamente. Voy a proponerme hacer las cosas como a Dios le agrada. U otros toman la decisión de alejarse de ciertos amigos. Ahora sí, ya me voy a apartar de esos amigos. Ya voy a dejar de ir a estos lugares. Ya, definitivamente ya lo voy a hacer. No está bien, ya caí y no quiero vivir así. ¿Saben? Todas estas acciones son correctas. Y qué bueno que las hagamos. Pero por sí mismas no nos van a fortalecer en nuestra lucha por obedecer a Dios y andar en sus caminos. Lo repito. Aunque todas estas cosas que acabo de mencionar son buenas, por sí mismas no me van a fortalecer en nuestra lucha por obedecer a Dios y andar en sus caminos. Por esto, aun cuando hemos emprendido estas acciones, después de un tiempo volvemos a caer. No estoy diciendo que hacer estas cosas que acabo de mencionar no las debemos hacer. Lo que estoy diciendo es que la fuerza y el poder para poder continuar
en los caminos de Dios, lo que realmente nos va a fortalecer y nos va a proyectar a ese tipo de acciones, lo que es la clave para tomar fuerzas y vencer verdaderamente, no son esas acciones. Es una entrega sincera y constante de nuestra voluntad a Dios para hacer su voluntad. Ese es el inicio. Esa es la clave. Cuando queremos y tenemos un anhelo ferviente de andar en los caminos de Dios, esa actitud, esa decisión es el inicio de una restauración verdadera y de un poder genuino que viene de Dios. Porque si yo entro a un ministerio porque me siento mal de que caí, o vengo a las reuniones porque me siento mal de que caí, o me propongo hacer cosas buenas y tratar de luchar en mi carácter porque me siento mal de que caí, eso por sí mismo no me va a dar la victoria. Primero tengo que tener un corazón dispuesto, entregado a hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿usted lo tiene? No son las prácticas lo que nos da el poder de vencer el pecado. Lo que nos da el poder del pecado es primero una actitud de entrega voluntaria de mi corazón para decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo deseo, anhelo fervientemente tener la vida que tú quieres que yo tenga. Anhelo apartarme de este pecado. Deseo profundamente hacer tu voluntad. Y entonces ahí empezamos a vencer. Mire lo que dice el Salmo 119. Versículo 1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Leamos todos el versículo 2 del Salmo 119. ¿Qué dice? Los que guardan sus testimonios y con todo el corazón. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice el 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una decisión personal. Con todo mi corazón te estoy buscando. Ya no quiero vivir así, ya no quiero caer en esto, ya no quiero hacer esto. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, quiero hacer tu voluntad. Esa entrega es la clave inicial para que tengamos victoria y nos levantemos. Vean el versículo 30. La decisión personal de seguir al Señor, otra vez la vemos aquí, dice todos juntos: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios. Dice, escogí, yo lo escogí, he puesto tus juicios delante de mí. Versículo 35, por favor, dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, ¿qué? Tengo mi voluntad. Cuando un creyente se entrega de todo corazón a querer hacer la voluntad de Dios, a querer vivir como el Señor quiere, cuando hay un anhelo ferviente de buscar al Señor, como dice el Salmo 40, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros tenemos esa voluntad y se la entregamos al Señor, entonces empezamos a vencer. Pero no solamente es entregar nuestra voluntad, eso es lo primero. Como tú quieres agradar a Dios de todo corazón, no te engañas a ti mismo y quieres darle la espalda a eso y quieres levantarte y agradar al Señor con tu vida,
entonces buscas cultivar una relación personal con Dios porque sabes que ahí está el poder. Buscas cultivar tu relación con Dios porque sabes que ahí está la fuerza para levantarnos y para mantenernos caminando en victoria. Es en una relación continua, personal, con Dios, que los creyentes tenemos la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Es en una relación continua donde el Señor nos da su fuerza para vivir como Él quiere. Pero primero nuestro corazón debe estar en buscarlo y entonces desarrollar una relación personal con Él. Mire lo que dice el Salmo 63. Salmo 63, 1 al 4. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Lean conmigo el versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado. ¿Buscas a Dios así, hermano? ¿Buscas a Dios con esa hambre? ¿Buscas al Señor con esa sed? ¿Le has entregado tu voluntad al Señor y quieres estar en comunión con Él y quieres leer de Él y quieres orar a Él y cada día le quieres buscar? Ahí está la clave de la victoria. Ahí es donde muchos cristianos fallamos. Por esa razón, aunque estés en un ministerio, aunque vengas aquí a todos los cultos, y qué bueno que lo hagas, si no cultivas tu relación con Dios, si no tomas tu poder de una comunión personal y una búsqueda sincera de Dios a través de la palabra y de la oración, entonces tarde o temprano vas a volver a caer y te vas a alejar de Dios. Porque has descuidado la fuente del poder, que es tu propia relación personal con el Señor. Por eso muchos creyentes están como están. No aman a Dios así, no buscan a Dios así. En Él está la fuerza para levantarnos y para continuar. Pero necesitamos desarrollar esa relación. Efesios 3, 14. Efesios 3, 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Lean el 16 en adelante conmigo. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y mire, escuche el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? ¿Dónde? En nosotros.
El Señor quiere que su poder actúe en nosotros para hacer Él las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y el apóstol Pablo dice que doblaba sus rodillas pidiendo porque Dios fortaleciera en el hombre interior a los creyentes. Efesios 6:10 nos recuerda que la fuerza está en el Señor, no en nosotros. Todos juntos, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Seguimos, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero dice el 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí está la fuerza. Cuando uno le ha entregado su voluntad al Señor, cuando tú anhelas tener una comunión con Él, cuando tú anhelas andar en sus caminos y es tu deseo profundo de tu corazón vivir como Él quiere, no a tu manera, sino como Él quiere, entonces tú le buscas en una relación, porque ahí está el poder, buscas cultivar tu relación personal con Él. Esto nos lleva a estudiar la palabra de Dios, pues a través de este libro se nos describe cómo es Dios. A través de este libro Dios nos habla, nos fortalece, nos transforma. Y también no solamente queremos una relación con Dios a través de la Biblia, porque Él nos habla, sino también, como le queremos buscar, intensificamos nuestras oraciones. Buscamos su rostro para agradecerle, para pedirle o para descargarnos en Él. Y entonces el poder de Dios empieza a actuar en nuestras vidas, verdaderamente. Volvamos al Salmo 119. Versículo 145 en adelante. Vean cómo la oración está íntimamente unida con el estudio de la palabra de Dios para promover una relación con Dios donde podemos recibir sus fuerzas. Clamé con todo mi corazón. ¿Clamé cómo? Sí, pues eso no son las oraciones rapiditas, ¿verdad? Señor, por favor, bendíceme y en este día ayúdame en el nombre de Cristo, amén. No, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba, o sea, me levanté temprano. Me anticipé al alma y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. ¿Ven cómo está la oración íntimamente ligada con la meditación en su palabra? Es que son las dos mejores maneras de cultivar esa relación por medio de la cual recibimos poder para vivir. Nuestro estudio personal de las Escrituras y la oración sincera entregada al Señor. El rey David no tenía otra hora de hacer esto más que antes de amanecer.
¿Y nosotros? ¿Estamos buscándole por sincera iniciativa personal? Cuando uno le ha entregado su voluntad a Dios, a pesar de que has caído, dice: Señor, yo quiero vivir como tú quieres, yo quiero andar en tus caminos, aquí está mi voluntad. Empiezo a buscar mi relación contigo, empiezo a leer de la palabra, otra vez empiezo a orar fervientemente. Mi corazón te lo entregué y con todo mi corazón te quiero buscar. Y estoy leyendo, orando. Eso nos lleva también a las decisiones que son necesarias para mantenernos en comunión y crecimiento. Como estás buscando de todo corazón a Dios, como sabes que ahí está el poder, entonces defines un tiempo para orar y estudiar la Biblia. No lo dejas saber a cuándo. No lo dejas saber si te da tiempo en el día. No, estás buscando a Dios con todo tu corazón. Sabes que lo necesitas para andar en sus caminos. Sabes que ahí está el poder. Entonces decides dedicar un tiempo diario para orar, para hablar con Él, para estudiar su palabra. Decides asistir con mayor frecuencia a las reuniones de la iglesia porque sabes que aquí es una oportunidad de escuchar la predicación, de tomar fuerzas con los hermanos y salir fortalecido. Es una oportunidad de la comunión con el pueblo de Dios. Dejas de ver la asistencia a las reuniones como una costumbre que cada domingo tengo que ir, y despiertas a las 9:30, ay, tengo que ir, y te arrastras para llegar. ¡No! La asistencia a las reuniones significa una gran oportunidad de encontrar otra vez al Señor, de reforzar tu comunión con Él y de tomar algo para la semana y repasarlo en tu tiempo de estudio durante los días de la semana. Tomas la decisión de apartarte de esas amistades y tienes el poder para hacerlo porque estás en comunión con Dios. Tomas la decisión de apartarte de esos malos hábitos y tienes el poder de Dios para hacerlo porque estás en comunión con tu Dios, estás en relación con Él, te estás alimentando y fortaleciendo de Él. Entonces, ven cómo la palabra de Dios, la oración, y no esos medios, sino Dios, buscando a Dios a través de una relación personal, de un corazón sincero y amante de Él. Esa relación nos transforma y nos hace cristianos crecientes y victoriosos. A pesar de que hemos caído, que le hemos fallado a Dios, hermanos, es a Él a quien más necesitamos. ¿No es así? No nos alejemos de Él. Acerquémonos de todo corazón a Él. Busquemos la compañía también de cristianos que están luchando por obedecer a Dios y son sinceros y le están buscando de todo corazón. Ese elemento también lo necesitamos. Porque nadie puede decir: yo voy a vivir mi vida cristiana solo, y yo oro y leo mi Biblia y eso es suficiente, y voy a las reuniones buscando a Dios y me salgo y no saludo a nadie. No, necesitamos de otros creyentes también. Dios a través de otros cristianos nos fortalece. Dios a través de otros creyentes nos ayuda. 2 Timoteo 2, 21 y 22. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Todos juntos, el 22 de 2 Timoteo 2. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio. ¿Con quién debemos seguir la justicia, la fe, el amor y la paz para huir de las pasiones? ¿Con quiénes?
Busca cristianos que de corazón limpio invoquen al Señor. Y apártate de cristianos hipócritas. Apártate de creyentes que no están buscando sinceramente a Dios, de cristianos que han caído en la religiosidad. No te digo que no los saludes, que no platiques algo con ellos, pero que tu amistad cercana sea con creyentes que quieren buscar a Dios y de todo corazón le buscan y quieren andar en sus caminos y están luchando en eso. Esos son los amigos que necesitas para levantarte y vencer en tu vida cristiana. Hebreos 10:22 nos recuerda cómo necesitamos a la iglesia. Dice: acerquémonos, debido a que ya tenemos entrada a Dios por medio de Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 10:23, hermanos, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es por eso que si yo no tomo la iniciativa de buscar la amistad de otros cristianos, ¿cuándo voy a encontrar a esos creyentes que me van a ministrar a mi vida y que también están luchando? Si yo pongo de excusas mi trabajo y N cosas para no estar en las reuniones de los ministerios, en tantas actividades y tantas opciones que hay en nuestra iglesia para poder convivir con otros cristianos que buscan a Dios, y pongo un montón de excusas para eso, por eso es que el diablo te agarra solo y te deshace. Porque no estás buscando, primero, tu comunión, desarrollarla con Dios, tu relación. Y segundo, no buscas al pueblo de Dios. El poder está en una relación continua, constante, de todo corazón, con Dios a través de las enseñanzas de este libro y de la oración, junto con el compañerismo de cristianos sinceros. No hay otra fuente de poder. Número 5. ¿Cómo enfrentar mis fracasos espirituales? Y este punto va con el anterior. Fortalece en el Señor tu voluntad de obedecer. Fortalece en el Señor tu voluntad de obedecerle. Ya vimos que la única manera de fortalecernos para enfrentar nuestras luchas espirituales, hermanos, es cultivando una relación constante y sincera con Dios, por medio del estudio de la Biblia, de la oración constante y la compañía de otros cristianos sinceros. Nuestra voluntad de obedecer a Dios está debilitada por el pecado. Por eso no nos nace obedecer a Dios. Nuestra voluntad está debilitada porque somos pecadores. Somos débiles en nuestra voluntad personal de hacer lo que Dios quiere. Por eso que cuando hemos caído, nos es más fácil quedarnos postrados, desalentarnos y dejar de luchar. Eso es más fácil porque nuestra voluntad humana está debilitada, en vez de levantarnos y seguir adelante. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a los apóstoles? Antes de la gran prueba, la mayor prueba a la que fueron sometidos en su entrenamiento como apóstoles. Gracias. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
ahí no se refiere precisamente a la carne naturaleza pecaminosa. Se refiere a lo que les estaba pasando. ¿Qué les estaba pasando ahí? El Señor le había dicho: oren conmigo, por favor, mi alma está muy triste, algo va a suceder. Estén alertas, oren, fortalezcanse, porque casi va a venir una prueba tremenda ahorita. ¿Y aquellos qué estaban haciendo? Y el Señor tuvo que llegar a despertarlos. Así como cuando tú y yo nos despiertan, ¿verdad? Tardamos unos segundos en que el disco duro empiece a girar otra vez. Dice la Biblia que se avergonzaban, no sabían qué responderle porque se lo hicieron 3 veces. Hermanos, la carne, o sea, nuestro cuerpo, es débil. Nuestra voluntad no es fuerte, desgraciadamente. Sabemos que debemos obedecer a Dios, sabemos que debemos hacer las cosas, pero nos cuesta mucho trabajo, sobre todo en algunas cosas nos cuesta mucho trabajo porque nuestra voluntad por sí misma es débil. Por eso necesitamos velad y orad, necesitamos del Señor para que Él fortalezca nuestra voluntad y entonces, a pesar del cansancio, a pesar de que el cuerpo dice no, el espíritu dice sí. El espíritu está dispuesto, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero hacer las cosas como el Señor quiere, quiero andar en sus caminos, el espíritu está dispuesto. Quiero hacerle bien a esta persona, quiero tomar estas decisiones, pero de pronto empezamos a temer, a dudar, echarnos para atrás. Aunque haya asuntos, hermanos, en los que humanamente nuestra fuerza de voluntad nos ayuda a apartarnos del mal, hay otros en donde nuestras defensas personales no sirven. Usted tal vez como yo no tiene problemas con las malas palabras. Y yo conozco a gente que no es cristiana que no dice malas palabras. No tienen problemas con eso. Su fuerza de voluntad les alcanza para apartarse de eso, aunque a veces en sus enojos ahí salen. Pero hay otros asuntos, otros pecados, otras prácticas donde nuestras defensas personales no sirven. Nuestro poder personal se desvanece ante esas tentaciones. Ante esas circunstancias parece que no tenemos otra más que ser arrastrados al pecado y hacer lo que el diablo, el mundo y nuestra carne quieren que hagamos. Nos arrastra el pecado y nosotros no podemos decirle que no. Pero hermanos, siempre hay una salida. Siempre hay otra opción. Para esos pecados que nos arrastran y nos quieren llevar a caer otra vez, siempre hay otra opción. No tienes por qué caer otra vez. 1 Corintios 10, 12. Recordemos. 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Nuevamente el 3, hermanos, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Siempre hay una salida, hermanos. Por eso necesitamos que en esas áreas, sobre todo donde nosotros somos más débiles, en esas áreas necesitamos que nuestra voluntad sea fortalecida. Y solo Dios puede ayudarnos para eso. Cuando cultivamos una constante comunión con Él,
vamos creciendo, entonces nuestra voluntad de obedecer a Dios se va fortaleciendo. Esta es la base para aprender a vencer y una de las cosas que debemos practicar. Lo repito, cuando tú empiezas a cultivar una relación personal cotidiana con el Señor, vas creciendo, entonces tu voluntad se va fortaleciendo, el Espíritu Santo va obrando en tu vida, produciendo su precioso fruto, porque estás buscando andar en sus caminos y le estás buscando por medio de su palabra y la oración y el pueblo de Dios. Cuando estás en ese proceso, tu voluntad se va fortaleciendo y entonces aprendes a vencer el pecado, y en los momentos decisivos puedes clamar al Señor y pedir su poder, sometiéndote a hacer su voluntad. En esos momentos donde viene la tentación, en esos momentos donde está la oportunidad de hacer las cosas mal y parece que no te deja otra opción, parece que no tienes otra opción, en esos momentos acuérdate de versículos como este. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nuevamente, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. En esos momentos difíciles, pide el socorro del Señor. Hebreos 4:16 también te va a servir, que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También te va a ayudar Romanos 6:11. Te lo leo. En esos momentos difíciles, Romanos 6:11 te va a ayudar. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y lean conmigo el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Esos versículos nos sostienen y podemos clamar, recordarlos. Si es necesario, traerlos en una tarjetita aquí, en una tarjeta escritos, porque estoy luchando con ciertas cosas en mi vida y quiero vencer. Esas son las armas. Y cuando viene esa tentación, saco mi tarjeta, recuerdo esos versículos. Es como sacar la espada del Espíritu y vencer al enemigo. Y oro al Señor. Si es necesario, me voy al baño. Si es en mi empresa, donde estoy recibiendo esas tentaciones, voy al baño y ahí, delante de Dios, le pido su fortaleza, recuerdo su palabra y escojo obedecer al Señor con su poder. También nos puede servir mucho Romanos 13 para esos momentos difíciles. Dice Romanos 13:12: la noche está avanzada y se acerca el día. Despojémonos, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, o sea, peleas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y ¿qué? Y no proveáis para los deseos de la carne. Fortalece tu voluntad en el Señor, hermanos. Fortalezcamos nuestra voluntad en el Señor, que a veces es muy débil. Y la única manera es en una relación con Él, creyendo en su palabra y apropiándonos de ella. Y por último, en este estudio, número 6, ¿cómo enfrentar nuestros fracasos espirituales? Sexta cosa, no te predispongas a tener que vivir cayendo
a tener que vivir fracasando. No te predispongas. La lucha por obedecer a Dios y andar en sus caminos, todos los cristianos verdaderos la libramos en nuestra mente. Esa lucha se libra en la mente. La mente es el campo de batalla. Es aquí en la mente donde somos vencidos y caemos, o donde salimos victoriosos. Si tenemos una mente y un corazón rendidos al Señor, si tomamos las armas de la Escritura y de la oración, o sea, si tomamos sus preceptos, sus promesas, sus verdades y los grabamos en la tabla de nuestro corazón como convicciones hechas, entonces podremos comenzar a ganar más batallas y a perder menos. Pero si en nuestra mente damos cabida a temores, a dudas o a pensamientos de fracaso, entonces eso es lo que tarde o temprano terminaremos haciendo. Si usted se predispone a fracasar, eso le va a pasar. Si usted deja que el diablo venga y le susurre al oído, mira, ahorita lo lograste, espérate un mes, ya te veré. Ahorita andas muy bien en los caminos de Dios, en los ministerios. Espera que te llegue una pruebita, a ver cómo te va. Si uno acepta ese tipo de pensamientos, si le das cabida en tu mente, te estás predisponiendo a caer, y eso es lo que va a pasar. Predisponernos nosotros mismos, o dejar que el diablo, o dejar que otras personas nos predispongan a que tenemos que volver a las andadas, a que tenemos que caer tarde o temprano y así viviremos siempre, es perder la batalla desde el inicio. Es verdad, somos humanos, pero eso no debe ser un refugio. Para el Hijo de Dios eso no es un refugio, una excusa. Es verdad, somos débiles, sobre todo ante ciertos pecados, pero la victoria no surge de lo que nosotros somos, sino de aquel que está en nosotros. Repítanlo conmigo. La victoria no surge de lo que somos, sino de aquel que está en nosotros. De ahí surge la victoria. No de lo débil que yo puedo ser, no de lo que me cueste trabajo, sino es en Cristo. La victoria es en el Señor. Es en Cristo que el cristiano puede vencer. Y de hecho, ya hemos vencido, hermanos, ¿sabían eso? De hecho, ya hemos vencido porque Jesucristo venció sobre el pecado en la cruz. Y esa victoria, cuando aceptamos a Cristo, se nos transfirió. Es nuestra. Es nuestra en Cristo. Siempre que vayamos a Él y le pidamos vencer y le pidamos su poder, venceremos. Romanos 6 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice el versículo 6, todos juntos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificada ¿con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué?
destruido, o sea, en el griego esto significa desactivado. Se le quitó su poder, se le bajó del trono donde mandaba al pecado y ya no tiene dominio sobre el creyente a menos que el creyente se lo dé. En Cristo tenemos la victoria. Y Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. ¿Cuál ley? Fíjense, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y aquí viene un versículo un poco difícil. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley no me puede hacer mejor persona, los mandamientos no me pueden hacer mejor persona porque yo soy débil, necesito la ayuda de alguien más. Dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Cristo murió en la cruz, Él crucificó a la carne juntamente con Él, el pecado estaba ahí vencido, y entonces por medio de Él yo puedo vivir como Él quiere. No tenemos por qué vivir predispuestos a que volveremos a caer en aquello que le desagrada a Dios y que nos avergüenza. El Señor no quiere que vivamos así, queridos hermanos, preparándonos para fracasar. Dios no quiere que vivamos preparándonos para fracasar, sino preparándonos para triunfar. Es muy diferente. ¿Usted qué va a escoger hoy? ¿Seguir viviendo su vida cristiana preparados para fracasar, como van muchos que están lejos de Dios? ¿O viviendo su vida cristiana preparado para triunfar? Pero no por nuestros recursos, ni con nuestras armas, esas no sirven, sino con los recursos y las armas del Señor. Cierto, hermanos, que en nuestra lucha por crecer y agradar a Dios, en nuestra lucha de todos los que queremos crecer y agradar a Dios, habrá caídas. Ya lo dijimos. El crecimiento espiritual no está libre de caídas. Pero en la medida que busquemos al Señor cada día, en una relación con Él, que aprendamos de su palabra, las armas para vencer, las sepamos y las usemos y luchemos con su poder, en esa medida nuestras victorias serán más frecuentes y las derrotas más lejanas, pues habremos aprendido a andar en el Espíritu. Hermanos, no tenemos por qué alejarnos de Dios cuando hemos caído, ni del pueblo de Dios. Es lo peor que podemos hacer. Hay que insistir en una relación, pero primero en un corazón que de todo su ser quiere agradar a Dios, que le busca sinceramente, con anhelo, porque le necesitamos, y desarrollar una comunión íntima con Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia y la estudió con hambre? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró al Señor fervientemente por usted, por su familia, por los demás, por victoria en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted desarrolló un tiempo para leer la palabra, hizo lo posible por venir a las reuniones, se esforzó por estar cuidando su relación con el Señor? Si no la ha cuidado, reactívela hoy. Si usted ha caído, levántese hoy. Fortalezca su voluntad en el Señor y no se predisponga a tener que vivir caído. Nos faltan algunos pasos más acerca de este tema.
Pero ¿qué vamos a hacer hoy con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios? Usted que nos visita por primera vez, quiero decirle que Cristo murió por sus pecados y que en la cruz Él llevó el precio de su maldad y la mía. Y necesitamos a Cristo en nuestro corazón para ser salvos y para ser transformados y para poder tener el poder de vivir como a Dios le agrada. ¿Le gustaría a usted aceptar a Cristo en su corazón? Esa es una invitación que también le extiendo. Inclinemos nuestros rostros. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos habla y porque en tu palabra encontramos los caminos para levantarnos a pesar de que hemos caído. Señor, tú sabes cómo se encuentra la vida espiritual, moral de cada persona en esta mañana. Delante de ti no podemos esconder nada. Tú sabes qué tan bien o qué tan mal estamos. Tú nos observas día con día, conoces nuestro entrar y nuestro salir, conoces nuestros intereses, nuestros pensamientos, conoces nuestro corazón. A ti no te podemos esconder nada. Y tú sabes cómo nos encontramos. Y no me quedan dudas, Padre, de que tú has obrado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y tu palabra. Te pido que a los hermanos que están tomando decisiones de acercarse a ti, volver a una relación íntima contigo, reactivar, Señor, su tiempo para estudiar y escuchar tu voz por medio de la Biblia y orar, que tú les ayudes a perseverar, que tú les ayudes a levantarse de cualquier caída que hayan tenido y a insistir en buscar tu rostro. Y si hay alguien aquí que te necesita como Salvador, te pido que también tú le dirijas a una decisión firme. Así como estamos con rostros inclinados, ¿habrá alguien entre nosotros que dice, pastor, yo necesito de Cristo? Yo necesito la salvación de la que usted habló. Yo quiero que el Señor perdone mis pecados. He fracasado, pero veo que hay esperanza en el Señor. Veo que hay poder en el Señor para que yo pueda levantarme y vivir como a Dios le agrada. Pero necesitas ser transformado por Jesucristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor, creer que Cristo murió por ti en la cruz y es el único que nos puede dar la vida eterna, la salvación de vida. Necesitas aferrarte a Cristo y su sacrificio, que dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación solo está en Cristo, porque Él es el que murió por ti y por mí. ¿Aceptarás a Cristo hoy? ¿Le abrirás tu corazón? Esa es la invitación que te extiendo en esta mañana, y le pido a toda la congregación nos pongamos de pie y cantemos el canto Salvador, a ti me rindo. No solamente hay que rendirnos para salvación, hermanos, también hay que rendirnos para consagración. Si hubiera alguien que quiere aceptar a Cristo, aceptar esta invitación que les acabo de extender, usted, amigo o amiga que nos visita por primeras veces en este
reunión o que ya tiene tiempo de visitarnos, pero no ha tomado esta decisión de convicción, no es una decisión emocional, es de convicción. Si usted no ha tomado esta decisión, le invito a que mientras cantamos, usted por favor pase al frente. Me gustaría saludarle aquí y presentarle a alguien que va a platicar unos minutos sobre cómo se acepta a Cristo. Si usted delante de Dios es sincero, le pido que pase, está en familia, pase aquí abajo, y mientras cantamos puede hacerlo. Pida permiso. Cantemos. Salvador, a ti me rindo y obedezco. ¿Alguien más? Usted necesita a Cristo, pida permiso, salga de su lugar, pase. Aquí le espero. A ti, yo me rindo. Siguiente estrofa. ¿Alguien más? Si el Señor tocó su corazón, si usted está convencido de lo que se predicó de la Biblia, paz. Mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Oremos por nuestros dos hermanos que están aquí enfrente, y los consejeros pueden acercarse mientras tanto. Señor, te damos gracias por dos almas que vinieron a tus pies, y te pido, Padre, que tú les bendigas a ellos y les ayudes a entender el mensaje del Evangelio que les van a explicar para que su decisión sea firme. Los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.